Mi cosa favorita en Internet son esos juegos de buscar objetos. Ya sabes, los que te dan una lista de cosas misceláneas como una cerilla usada, una linterna, una silla de jardín, un flamenco, una manta y una taza de café. Y tienes que escarbar en una escena imposiblemente detallada para encontrarlas. Creo que por ahí se conocen como juegos de objetos ocultos. Hay algunos bastante buenos, pero la mayoría son solo distracciones. Los pirateo todos porque no voy a pagar $20 por una versión glorificada y extendida de ¿Dónde está Wall-E? Para PC. No me siento mal. La gente los compra en internet y sabe que la mayoría los piratearía de todos modos. Mi favorito se llamaba Los asesinatos de Jack el Destripador. Mi madre me lo compró cuando era más joven. Juegas como el inspector Abel intentando resolver los casos, o como una madame llamada Blackalice, si eliges el personaje femenino, y avanzas por la investigación localizando los cuerpos de las víctimas. Cada escena del crimen era una escena de objetos ocultos. Verás, hay como 20 víctimas: Emma Smith, Martha Tabram, Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Strayed, Catherine Edoves, Mary Kelly, Rose Millet, Alice Mackenzie, Frances Coles, Mary Shudman y otras. No recuerdo todas. Hace como 5 o 6 años que no lo jugué. Lo jugaba en el instituto, antes de ir a la universidad y de aprender sobre Internet. Desde entonces no he tenido mucho tiempo para jugar. Esto también fue a principios de los 2000, cuando Internet era menos prominente y las guías que más tarde encontrarías había que imprimirlas o guardarlas en un documento. No tuve ordenador propio hasta la universidad, que me lo compré con el dinero de la graduación. Así que no podía tener ninguna guía ni los juegos. Durante el juego tienes que encontrar todas las pistas que te llevarán a su guarida. Allí, estás siendo torturado por esto, una cosa gigante, alada, de casi 2 metros, con una túnica. Tiene el cabello rubio platino cubierto por una capucha azul, y una sonrisa en la cara que no sé cómo describir exactamente. No era demasiado ancha, pero cuanto más la miraba más incómodo me ponía y parecía que la sonrisa se iba abriendo. Lleva un vestido azul que recuerda a un traje de baile, que se abulta en la parte inferior. Su piel está casi totalmente cubierta por el vestido y no sé muy bien cómo pueden existir esas alas que parecen salir de su espalda con ese vestido puesto, pero bueno, es un videojuego. Las cosas que ella le hace a Jack en la escena final del juego cambiaban dependiendo de cuántos objetos secretos encontrases. Eran pequeños artefactos que aparecían brevemente durante las escenas de objetos ocultos, como el pasador de pelo de Emma Smith o la liga de Mary Kelly, cosas así. Y eran completamente independientes de los 10 objetos requeridos para completar la escena del asesinato. Una vez encontrabas los 10 objetos, tus posibilidades de obtener el objeto secreto desaparecían para esa partida. Había puntos de control a los 5 objetos secretos, 10, 15, 20 y el objeto oculto 21. No importaba cuánto lo intentara, por más que buscara no conseguía encontrar más de 20. No tenía idea de qué era o a quién pertenecía. Aunque el único personaje importante que faltaba en el juego era Jack, así que supuse que sería el cuchillo de Jack. Me fui a la universidad y aprendí a usar Internet. Es algo maravilloso, ¿no? Me enseñé a hacer búsquedas en Google correctamente y dejé el juego un tiempo. Conocí a una chica, me casé, bailé con mi madre en la boda, bajé por el pasillo con la marcha nupcial y, al final, mi mujer y yo compramos una casa. Tuvimos algunos regalos de boda para amueblarla, pero casi nada de comida y poco dinero, así que comprábamos mucho en Walmart. Fue así como recordé el juego. Lo estaban vendiendo en la sección de ofertas por $5 y pensé, ¿qué diablos, me lo llevo? Normalmente me compro algún capricho, como una bolsa de Doritos o una caja de palomitas gourmet. Pero esta vez me compré el juego. Mi mujer puso los ojos en blanco y murmuró algo sobre que los videojuegos eran mi otra mujer. Y luego me besó en la mejilla. No lo jugué inmediatamente al llegar a casa, pero al día siguiente era mi día libre. Mi mujer tenía que trabajar en el hospital esa noche y no volvería hasta las 3 de la madrugada. Así que decidí revivir un poco mis años de instituto. Cuando arrancó el juego puse mi nombre y apareció la pantalla del título.
Solo decía los asesinatos de Jack el Destripador, escrito con una tipografía roja que parecía sangre en la parte superior del menú. Debajo había un callejón oscuro y brumoso con una figura misteriosa caminando hacia la cámara. Bastante corriente, nada extraordinario. Empecé en el primer nivel. La primera escena se presentó tal y como esperaba. El primer asesinato fue el de Emma Smith, una prostituta asesinada en un callejón junto a una capilla blanca y decadente. Sí, este juego te hacía investigar los brutales asesinatos de prostitutas y mostraba bastante más de lo que la mayoría de juegos casuales se permiten. Seguro que fue bastante polémico en la comunidad de juegos de objetos ocultos y se hicieron pocas copias. Por eso probablemente tan poca gente lo conoce. Encontré su objeto secreto y resolví su asesinato y pasé al siguiente personaje. El juego procedió así un rato, aunque las escenas de los asesinatos se vuelven más macabras con cada muerte. El siguiente asesinato notable llegó como 4 escenas después, cuando encuentras a una chica muerta fuera de la mansión de Blackalice. La sangre en la pared decía, pagaréis por los pecados de vuestros antepasados. Abajo estaba el cuerpo de Mary Ann Nichols. Tenía una bufanda cubriéndole el cuello, aunque su ropa estaba hecha jirones, estaba detallada. Aun siendo joven sabía que no iban a mostrar sangre en el juego, así que supuse que la bufanda tapaba donde le habían cortado la garganta. Fue bastante macabro para el género, que suele tratar fantasmas y casas encantadas. Encontré todos los objetos y pasé a la escena de diálogo, donde el inspector Abel y Blackalice discutían que tendrían que atrapar a Jack o morir intentándolo. La mayoría de los diálogos eran así, bastante genéricos, como en cualquier juego de objetos ocultos. Siguieron así varias muertes más, cada una pidiéndome asegurar la escena del crimen encontrando 10 objetos alrededor del cuerpo, uno relacionado con el caso y 9 que no lo eran. Como el juego te decía automáticamente cuál era el relacionado, la escena se acortaba y pasaba al siguiente diálogo. Uno de ellos era un trozo de espejo roto que identificaba a la víctima como Mary Ann Nichols. Tras unas cuantas rondas podías intuir cuál iba a ser el objeto especial. Cuando los objetos a buscar eran una silla rota, una taza, un encendedor, unas gafas de puente, un tocado, podías imaginarte que el tocado sería el objeto de la víctima. El siguiente asesinato notable fue el llamado evento doble, las muertes de Elizabeth Strayed y Catherine Eddowes. Cada personaje jugador era enviado a una escena, así que solo podías jugar una a la vez. Eso fue lo que me confundió. Siempre jugaba como Abel porque soy hombre y no quería jugar con la mujer. Así que solo vi la escena de investigación de Blackalice una vez para conseguir el objeto. Los objetos secretos aquí eran el anillo de Catherine Eddowes y el colgante de Elizabeth Strayed. Abel no obtiene a Catherine Eddowes y Blackalice obtiene a Elizabeth Strayed. Lo hice otra vez en esta partida, resolví el caso y seguí adelante. Blackalice y Abel se preguntaban si eso significaba que el destripador iba despacio o no y Blackalice corrió a enfrentarse con su amiga Mary Kelly. Ya te imaginas por dónde va esto. Los personajes y la historia se preparaban para el clímax y tuve que investigar el asesinato de Mary Kelly. La muerte de Mary Kelly siempre fue mi favorita. No sé mucho de la leyenda del destripador, así que lo único en lo que me basaba era en esa película con Johnny Depp. Creo que la Mary Kelly real murió, aunque en la película sobrevivía. Hollywood nunca acierta. Ella muere también en este juego, y era mi favorita porque siempre parecía muy tranquila. Estaba extendida sobre la cama, como si la hubieran envenenado o hubiera muerto durmiendo. Cogí su liga del suelo, terminé la escena y estaba a punto de terminar el juego. Fue entonces, justo antes de la escena final, cuando decidí mirar mis logros. El juego llevaba registro de lo rápido que resolvías los asesinatos y si podías resolver una escena en menos de 2 minutos o más de 10 te daba una insignia. Si activabas una escena especial entre Blackalice y Mary Kelly te daba otra insignia. Conseguí la mayoría, pero noté que me faltaba la del objeto secreto. Tenía 19 de 21, así que supe exactamente dónde estaba el último. El bloc de notas de Frank Abel se encontraba en el desván de Jack después de hallar a Mary Kelly. La última escena de objetos ocultos consistía en buscar en el desván de Jack tras descubrir quién era.
Algún personaje secundario llamado Jack o algo así. Busqué en Google una guía del juego. Curiosamente encontré muy poca información en general. Hoy en día los juegos de objetos ocultos tienen walkthroughs en sitios oficiales por si la gente tiene problemas. Este ni siquiera tenía entrada en GameFAQs. Lo único que hallé fue un foro con consejos genéricos del tipo, encuentra los objetos antes de que se acabe el tiempo, o usa tus pistas, que no ayudaban y resultaban un poco insultantes. Hubo un sitio que pareció útil, pero activó la alarma de seguridad Norton en mi ordenador, así que dejé de fiarme. También encontré un tablón que parecía sospechosamente como GameFAQs pero era otra cosa. La mayoría de la gente no ayudaba, soltando la misma basura que el resto de Internet. Pero hubo una publicación que me llamó la atención. Decía lo siguiente, y nada más, no juegues este juego. Si lo compraste, devuélvelo. Si lo pirateaste, bórralo. No parece malvado, pero lo es. Sé cómo suena, de verdad, pero este juego es maligno. No lo juegues. Me pareció extraño. ¿Por qué alguien estaría tan en contra de que jugasen a un juego? Había oído rumores en internet sobre cosas como Ben Drown y otros cartuchos malditos de Pokémon. Me gustan algunas de esas historias, pero son solo eso. No me creo que los juegos estén realmente encantados. Intenté no pensar más en ello. Alguien respondió al comentario con otro que fue, casi igual de corto pero en realidad me dijo cómo conseguir lo que quería. Decía que se obtenía haciendo clic en la mano de la criatura ángel azul que no sostiene el cuchillo. No tenía mucho sentido porque la otra mano estaba detrás del vestido, pero pensé probarlo igualmente. Arranqué el juego y dejé que la escena final tirase como siempre. Abel y Black Alice habían localizado la guarida del destripador y estaban a punto de desenmascararlo. Claro, no lo encontraron, solo un apartamento vacío. Jugué la escena de objetos ocultos y conseguí el cuaderno como de costumbre. Abel y Black Alice entraron al dormitorio donde vieron a la criatura ángel azul encorvada sobre el cuerpo inconsciente de Jack. Ella sostenía el cuchillo en su mano derecha sobre su cabeza. La mano izquierda, la más alejada de mí, estaba detrás del vestido. Mientras el diálogo genérico transcurría, seguí el trayecto que debía llevar el brazo hasta la mano y hice clic. Saltó la ventana estándar de «Has encontrado un objeto secreto» y vi el objeto que me había faltado todo ese tiempo. El objeto secreto que el juego me dio fue el corazón de Jack. El corazón de Jack estaba inquietantemente bien renderizado para un juego que presentaba nada más que retratos bidimensionales que no se movían en todo el juego. Ver un corazón realista latiendo me incomodó. La sangre del corazón goteaba sobre el texto y el botón de «Aceptar» del diálogo. Tras aceptarlo, el juego me mostró una foto en blanco y negro de una mujer cubierta por una sábana. Su cabeza estaba vuelta hacia mí, y le habían cortado la nariz y los pechos. Tenía la pierna abierta y la sábana oscurecida por lo que supuse era sangre. Fue increíblemente inquietante. Esa imagen permaneció en pantalla un tiempo incómodo. Cuando se desvaneció, Jack apareció en pantalla con la criatura ángel azul. Ella sujetaba el cuchillo que él había usado para matar a sus víctimas, y la imagen lo mostraba a punto de bajarlo hacia él. Jack miraba directamente, con una expresión de horror absoluto. Parecía suplicar ayuda. La pantalla se cortó a negro. Me quedé mirándola unos 10 minutos sin saber qué pasaba, pero sí supe una cosa, me había quedado temblando. Empecé a investigar a Jack el Destripador, y con eso me refiero a buscar su nombre en Google. Tenía solo 5 víctimas oficiales: Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Edoves y Mary Jane Kelly. El resto son supuestos. Como este juego tenía muchas más víctimas que 5, debía haber utilizado algunas de las llamadas víctimas no canónicas. Descubrí cosas interesantes, como que la mitad de las víctimas habían sido inventadas solo para el juego. Pero muchas de ellas eran asesinatos a los que a menudo se había relacionado con Jack, aunque nada estaba probado. Black Alice también era un personaje totalmente original, probablemente creado para contentar a feministas o atraer a jugadoras, o algo así.
Tuve que jugar de nuevo. Me llevaría otras 3 o 4 horas y mi mujer tendría que dormir cuando llegase a casa, pero no pude evitarlo. Sentí el impulso repentino de jugar otra vez. No sé por qué, pero tenía la corazonada de que algo distinto ocurriría esta vez. Si jugaba de nuevo tras obtener los objetos secretos, sentía que algo más pasaría. No sabía qué, pero la sensación fue más fuerte que cualquier otra que haya tenido en mi vida. Arranqué el juego, y enseguida, supe que algo era diferente. El título ahora era La muerte de Jack el Destripador, en singular, en vez de los asesinatos. El color de la fuente era verde y la tipografía era más cursiva y suave, en vez de las letras angulosas y dentadas que recordaba. La pantalla de título ya no mostraba la figura sombría caminando entre brumas, sino al personaje secundario que resultó ser el Destripador, arrodillado ante un altar en oración. Estaba visiblemente perturbado. Pulsé nueva partida y empecé. El juego abrió con la investigación del cuerpo de Emma Smith otra vez, pero esta vez podía ver mucho más de ella. Su torso estaba abierto, los ojos arrancados y la lengua partida por la mitad. En vez de buscar objetos inocuos como cerillas y estatuillas, tenía que encontrar sus órganos, su intestino delgado, la nariz desmembrada, los globos oculares y varios dedos reemplazaron a los objetos inofensivos. Tras el asesinato, Blackalice y Abeln aparecieron en pantalla otra vez. En lugar de los diálogos genéricos, ella le dijo que el Destripador probablemente era demasiado listo para que él le capturara. Sabía que el final cambiaba si encontrabas los 21 objetos secretos, pero no esperaba esto. Los siguientes 4 asesinatos se volvieron más grotescos que antes. Emma Smith había subido muchísimo el listón. Seguía teniendo que encontrar partes de los cuerpos de las víctimas, pero ahora eran cabezas decapitadas y brazos enteros. Para cuando llegó Mary Ann Nichols su cuello ya no estaba cubierto por una bufanda y veía el corte que le había matado. Yacía en un charco de su propia sangre. Su ropa empapada y más hecha jirones que antes. Todavía tenía que buscar el fragmento de espejo que pertenecía a la víctima, aunque esta vez no había objeto secreto que recoger. En lugar de hablar de cómo iban a atrapar a Jack o morir intentándolo, Abeln y Blackalice aparecieron besándose. Ella le preguntó por su esposa y él le dijo que no se preocupara por ella. Me removí en la silla. La espalda de Abeln daba a la pantalla y Blackalice me miraba a mí. La sonrisa en su cara parecía demasiado ancha para ser real. Lo abrazaba por la cintura y lo apretaba demasiado. No pude dejar de jugar. Tenía que ver cómo terminaba. Tenía que entender a qué conducía esa nueva información. El juego siguió hasta el evento doble, pero esta vez ambos cuerpos los investigó Abeln. Blackalice no apareció por ningún sitio. Ambas mujeres estaban mutiladas más allá de lo imaginable, y recordaban con detalles inquietantes las fotos de autopsias que había visto al investigar al auténtico destripador. El cuello de Elizabeth Strayed estaba abierto de oreja a oreja y el cuerpo de Catherine Eddowes estaba eviscerado. Sus intestinos sobresalían por encima del hombro y algo que solo podía ser materia fecal corría por sus piernas y se mezclaba con la sangre. Mi visión empezó a borrosquearse y me sentí mareado. Me incliné, me apoyé con la cabeza entre las rodillas y respiré profundamente varias veces. Esto se estaba poniendo demasiado intenso, pero tenía miedo de parar. Sentía que debía verlo hasta el final. Ya ni siquiera sabía por qué. Había pasado de ser algo sobre un final secreto de un juego de objetos ocultos a otra cosa completamente distinta. Mary Kelly fue lo peor. Su rostro estaba tan mutilado que ya no parecía un rostro. Le habían cortado la garganta, los pechos habían sido seccionados, uno colocado cerca de la cabeza, el otro junto al pie derecho. Sus entrañas habían sido completamente vaciadas de su cuerpo y dispersadas por la cama. Un corte largo subía por su pierna y la sangre había estado saliendo durante rato. Blackalice estaba arrodillada a su lado, llorando, supongo. Fue en ese momento cuando perdí el control. Vomité sobre la alfombra. Mi mujer aún no había vuelto a casa. No sabía qué hora era. Todo lo que sabía era que me encontraba enfermo y que, con suerte,
si superaba este último nivel podría ver qué ocurría al final y enterrar este juego de una vez. Jugué el resto y finalmente llegué a la escena final, la confrontación con Jack. En vez de encontrar un apartamento vacío, Abel ni Blackalice lo encontraron en su domicilio ya muerto. Tenía cortes finos en los brazos y la sangre en ellos se había coagulado. Llevaba bastante tiempo muerto. No había rastro de la criatura Ángel Azul. Blackalice recogió el cuchillo del cadáver y dijo a Abel que la investigación había terminado. Metió el cuchillo en el bolsillo y se marchó. Abel quedó muy confundido. Yo compartí su confusión. ¿Qué demonios acababa de ver? ¿Qué había pasado con esa criatura que recordaba de todas las otras veces que jugué? ¿Por qué todo era tan distinto y qué lo había cambiado? ¿Qué ocurría? Tras los créditos me permitió empezar un nivel extra. Jugué como Blackalice en la escena final del asesinato. Esta vez investigaba la muerte de un destacado empresario al que ella sospechaba de haber pagado los crímenes. Estaba clavado en la pared con clavos de hierro atravesándole las muñecas y los tobillos. Cuando encontré 9 de los objetos detecté un escalpelo debajo de la mesa junto al cuerpo de Jack. Lo cogí. Apareció una caja de diálogo que decía, «Has encontrado un objeto secreto». La imagen era del escalpelo que recogí y el texto debajo decía, «Escalpelo de Blackalice». La pantalla cambió a una nueva imagen sin dejarme terminar la escena. Blackalice estaba delante del empresario sujetando un martillo en una mano. En la otra sujetaba un par de clavos, del mismo tipo que los clavados en las muñecas del hombre. Sonreía con suficiencia y al clavar el clavo final en los tobillos hubo un golpe en la puerta. Salté y grité con todas mis fuerzas. Era, solo mi mujer, que por fin volvía del hospital. Miré a la pantalla esperando ver el final, pero solo estaba la imagen del escalpelo de Blackalice. Ahí fue cuando apagué el juego y lo metí en un cajón. Ya no pude mirarlo más. Intento no pensar en ello, pero no puedo quitarme de la cabeza la imagen de esa escena final. No puedo deshacerme de las imágenes, no puedo.